Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el video en regresión logística y vamos a ver lo que es validación cruzada y métricas de precisión. Pues bueno, en el video pasado vimos cómo hacer un modelo de regresión logística en una base de datos de un banco portugués. Y bueno, primero vamos a ver qué es validación cruzada. Como tal, la validación cruzada es una técnica que nos va a permitir evaluar los resultados de nuestro modelo. Es decir, tenemos una serie de datos, estos datos se van a dividir de manera aleatoria, se van a entrenar de manera, bueno, en estas divisiones de manera aleatoria, los cuales nos van a generar un modelo y los vamos a probar en otros datos de prueba escogidos nuevamente de manera aleatoria. Entonces, si hacemos la media aritmética de estas evaluaciones, pues bueno, nos va a dar un resultado y ese es el resultado de nuestra validación cruzada o cross validation. Y para implementarlo en scikit-learn solamente basta con mandar a llamar el sklearn de model selection. Vamos a importar cross validation score y también vamos a ocupar el keyfold. El keyfold como tal lo que nos va a hacer es que va a dividir en este caso 10 partes nuestros datos, ¿no? Utilizando una semilla, en este caso la 7. Nuevamente, ¿por qué? Porque es un proceso aleatorio, entonces vamos a utilizar una semilla para obtener siempre los mismos resultados. Nuevamente vamos a hacer nuestro modelo como regresión logística. Nuestro método de scoring va a ser accuracy y vamos a ver cómo nos va. Entonces aquí lo que está haciendo este algoritmo es que va a dividir primero en 10 tramos nuestro dataset, después de manera aleatoria va a entrenar este modelo que es regresión logística y nos va a regresar la métrica de precisión que es accuracy, ¿no? Entonces la validación promedio de nuestro modelo es 0.73, muy similar al 0.74 que obtuvimos al final del video pasado. Entonces, ¿qué realmente significan estas medidas? Y para hacer eso, para revisar o para ver qué significan estos porcentajes, vamos a empezar con la matriz de confusión o confusion matrix. Y bueno, como tal, es una herramienta que nos permite visualizar el desempeño de cualquier algoritmo en aprendizaje supervisado y representa obviamente el número de predicciones de cada clase. Entonces lo podemos ver en este gráfico. Tenemos los valores predecidos y los valores actuales, ¿no? Entonces tenemos positivos, negativos, y esto nos va a generar 4 tipos de datos: los verdaderos positivos o true positive, los falsos positivos o false positive, los falsos negativos y los verdaderos negativos. Entonces, para hacer esta matriz de confusión en sklearn, basta con mandar a llamar sklearn.metrics, confusion matrix, y vamos a hacer la matriz de confusión en nuestro vector de prueba y en nuestras predicciones. Y como vemos aquí, esto es lo que obtenemos, ¿no? Tenemos los verdaderos positivos, los falsos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. Entonces, ¿qué es un true positive o verdadero positivo? Y como tal, su interpretación es la siguiente: se predijo positivo y es cierto. Entonces nuestro algoritmo predijo que una mujer está embarazada y en realidad lo está. Un verdadero negativo es que se predijo que es negativo y en realidad lo es. Nuestro algoritmo predice que un hombre está embarazado y en realidad no lo está. Y bueno, un falso positivo o error de tipo 1, este es muy común en estadística. Su interpretación es que se predijo positivo y es falso. Un ejemplo sería que el algoritmo predijo que un hombre está embarazado, pero en realidad no lo está. Y un falso negativo o error de tipo 2, se predijo negativo y es falso, ¿no? Entonces se predijo que, bueno, el algoritmo predijo que una mujer no está embarazada, pero en realidad lo está. Entonces, teniendo en cuenta estas definiciones de verdaderos positivos y falsos positivos, etcétera, vamos a definir las siguientes métricas. Primero, accuracy. Como tal, esta métrica está dada por los true positives más los true negatives sobre todos los datos. Es decir, que va a medir los de nuestros verdaderos valores, los va a dividir entre todos los valores asignados, ¿no? Aquí la definición tenemos es una medida estadística
que es muy buena en clasificación binaria, y es decir, toma la proporción de los resultados verdaderos, tanto positivos como negativos, entre el total de los casos examinados, ¿no? Entonces esta es la métrica principal y es precisamente la que vimos al final del primer video de regresión logística, ¿no? Y nuevamente lo vamos a ver aquí. En este caso, nuestro modelo de regresión logística tiene una accuracy de 0.74. Existe otra métrica que se llama recall, y en este caso son los true positives sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. Es decir, que de todas las clases positivas, ¿cuánto pronosticamos correctamente? Y esta métrica debe de ser lo más alto posible. La precisión son nuestros verdaderos positivos sobre nuestros verdaderos positivos más nuestros falsos positivos. Es decir, que de todas las clases, ¿cuánto pronosticamos correctamente? Igual debe de ser lo más alto posible. Y finalmente tenemos esta métrica llamada F-measure o F-score, y como tal está dada por la siguiente fórmula: 2 veces por el recall por la precisión sobre el recall más la precisión. Y es difícil comparar modelos cuando tenemos una precisión baja y un recall alto o viceversa. Y para hacerlos comparables, obviamente vamos a utilizar esta métrica que nos va a ayudar a medir estos dos parámetros al mismo tiempo, y utiliza como tal una media armónica, por lo tanto castiga los valores extremos. Y lo podemos obtener en scikit-learn a través de sklearn metrics classification report, y aquí lo tenemos, ¿no? Entonces nuestro modelo como tal tiene precisión 71%. En no para clasificar a los nos, y para clasificar a los sís un 77%, su media 74%, recall un 80% que no. Y en este caso, ¿por qué tenemos un recall de 80%? Bueno, porque recordemos que nuestros datos estaban no balanceados, entonces aquí el recall es alto, y en que sí tenemos, por ejemplo, aquí un recall bajo. El F1, que es esta métrica que vemos por acá, tenemos estos datos, y obviamente aquí las medias son 0.74. Entonces estas son las métricas que utilizamos en problemas de clasificación, y existe otra, la cual se llama ROC o Receiver Operating Characteristic, y AUC, que es Area Under the Curve. Entonces como tal, la curva ROC como tal se grafica midiendo la tasa de TPR de los verdaderos positivos en contra de los falsos positivos. Entonces imaginemos que este cuadro es un 100% de precisión. El área debajo de la curva nos va a indicar qué porcentaje de datos o de precisión tiene nuestro algoritmo. Esta raya que vemos en medio es como la media. Si está nuestro algoritmo un poquito más arriba de esto, quiere decir que es mejor que una predicción aleatoria. Una predicción aleatoria, como tanto su valor esperado o su esperanza sería del 50% para un experimento binario o un muestreo Bernoulli. Entonces, si nuestra curva está por arribita de esta línea, quiere decir que es más aceptable que tener algo aleatorio, ¿no? Entonces esta curva nos muestra, esta recta nos muestra un proceso completamente aleatorio. ¿Y cómo hacemos esta curva en sklearn? Pues bueno, igual de metrics, sklearn metrics, importamos ROC y RO-AUC score. Entonces aquí primero vamos a utilizar NP-WHERE, porque recordemos que nuestro vector de predicciones está dado en strings, en este caso yes y no. Entonces aquí lo vamos a cambiar: si es sí va a ser igual a 1, y si es no va a ser igual a 0. Y vamos a utilizar estos dos para nuestro test y nuestra predicción. Entonces vamos a correr esto. Y voilà. Esta es el área debajo de la curva que nos da nuestro modelo. Aquí vemos cómo se va haciendo. Esta línea roja representa una predicción completamente aleatoria. Y bueno, si desean investigar más acerca de estas métricas, existen muchos tutoriales en internet. Wikipedia es un gran recurso para todo este tipo de definiciones. Y nuevamente, si este video les ha gustado, pulgares arriba. Nos vemos hasta la próxima.